Hola, queridos amigos, queridos hermanos, querida familia. Esto es Core en línea, porque la iglesia es donde tú estás. Y estoy tan emocionado por continuar con nuestra serie Cómo predecir tu futuro. Y antes de que avancemos con el tema de hoy, hagamos un repaso súper rápido de lo que vimos las semanas anteriores. La primera semana hablamos de los principios, cómo estos están operando tras bastidores. Y hablamos de un principio en particular que nos ayuda a clarificar el panorama de nuestro futuro. Y el principio que vimos se trata del principio del camino, que nos dice que no se trata de una solución, sino de una dirección. De esta manera podemos evitar muchos problemas, decepciones, desilusiones y tener más claro el panorama de nuestro futuro. La segunda semana complementamos el mensaje y hablamos de prestar atención a nuestra intención, porque no se trata de la intención, sino del camino. Y a través de una historia que el rey Salomón relata en el libro de Proverbios, nos dimos cuenta que sí es posible predecir el futuro o por lo menos tener más claro el panorama de nuestro futuro. Y hoy vamos a hablar sobre prestar atención a las señales del camino y seguir y avanzar. ¿Cómo saber que estoy en el camino correcto? ¿Cómo saber que no me he desviado? ¿Cómo saber si voy a llegar a destino? Vamos a responder a lo largo de este mensaje, así que prepárate. Si tienes dónde anotar, te animo que tengas allí donde anotar tu Biblia en mano, lápiz, papel, esfero, lo que sea, lo que necesites para anotar. Y yo sé en mi corazón que el Señor va a hablar a tu corazón. Listo, pero a todo esto piensa por un instante en ejemplos de señales, ¿no es cierto? Vamos a prestar atención a las señales del camino, pero por un instante pensemos en ejemplos de señales, ¿no es cierto? Señales de humo, ¿verdad? Antiguamente para enviar un mensaje se utilizaban las señales de humo en alguna película, lo has de haber visto, lo has de haber leído, aprendido en la escuela, ¿verdad? Hay las señales de tránsito, quizás las más comunes, a las que nos exponemos todo el tiempo. En el tema deportivo hay ciertas señales que los árbitros, los jueces, los referees, ¿verdad? Indican, muestran, enseñan. Los jugadores, ¿verdad? Están habituados a esas señales. Cuando vas a un chequeo médico, ¿verdad? Y no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa porque yo quiero que ya el médico me diga, sabe que esto es lo que usted tiene, sabe que este es el medicamento o el tratamiento, pero no. Por lo general, un buen doctor, obviamente, ¿qué te va a hacer? ¿Qué te va a decir? Sí, exacto, va a ver las señales, si tienes temperatura, la presión arterial, ¿verdad? Te hace algunas preguntas de diagnóstico, pero por lo general, ¿qué te dice? Tiene que hacerse exámenes. Y esos exámenes son señales que el médico utiliza para ver el futuro, para identificar el panorama, tu patología y poderte recetar, ¿verdad? Ok, a lo largo de nuestra vida, de nuestro caminar, vamos a encontrar señales. Y un poquito retornando al ejemplo de las señales de tránsito, estas señales de tránsito muchas veces están allí presentes para evitar que alguien tome una ruta o un camino equivocado. También estas señales te indican los límites de velocidad para evitar la mayor cantidad de accidentes de tránsito posibles. También hay otras señales que te indica cómo será el camino en los próximos metros, en el próximo kilómetro, ¿verdad? Está esta señal de curva en S o curva muy cerrada, ¿verdad? Hay otro tipo de señales que son las que te dicen el nombre de la próxima ciudad, ¿sí? Y cuántos kilómetros te faltan para llegar. Por eso es importante las señales. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús vino a la tierra, hizo muchas señales para mostrar el camino de la verdad y de la vida. Él nos dejó señales para que nosotros estemos seguros que vamos por el camino correcto al mirar, al ver estas señales. Porque no hay nada más frustrante, más molesto, más irritante que preparar un viaje y llegar a un destino equivocado. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Te imaginas que preparas la ropa para irte a la playa, para disfrutar un día soleado, estar acostado en la arena, el sol, ponerte bronceador, comerte un rico ceviche, un juguito, ¿verdad?, de coco,
pero no llegas a destino. Estás en la ruta, estás en el camino. Antes de salir de casa, inclusive oraste, le pediste a Dios que bendiga ese trayecto, ese viaje, ese fin de semana para llegar a la playa, y resulta y acontece que no te fijaste en las señales, no te fijaste del letrero que decía tome a su izquierda, o del intercambiador para que continúes en esa ruta, y terminaste al otro extremo. Terminaste en una ciudad de la sierra con frío, ¿verdad? Temblando, molesto, porque ahora te toca regresar y ya no vas a tener mucho tiempo para descansar. Y bueno, no sé si te ha pasado. Imagina lo contrario, tal vez tú eres más de la aventura, ¿verdad? Tal vez tú eres más de agarrar tu mochila, una chompa allí bien abrigada, guantes, bufanda, botas, tu carpa, tu sleeping, y tú quieres ir a la montaña, te quieres ir a acampar, a caminar, a hacer senderismo y demás, pero no te fijaste que en la señal decía tome a la izquierda, tome a la derecha, y tú fuiste de largo. Y empiezas a sentir el calor, la humedad, porque en vez de seguir o subir a la montaña, empiezas a bajar a nivel del mar. ¿Verdad que es irritante, molesto, frustrante? Trae, es como que los planes se te dañan. En la vida es similar, tenemos que prestar atención a las señales, y en la vida de fe es igual. Presta atención a las señales. Y quiero contarte una historia que Juan, el discípulo de Jesús, relata en la biografía que escribe de Jesús con respecto de las señales. Y quiero darte algún contexto. Mira, Jesús viene, y las señales que él deja apuntan a una cosa: para que tú y yo en nuestro caminar de fe no estemos frustrados, molestos, irritados. Y eso también se traslada a la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, mira, acompáñame al capítulo 6. Vamos a leer esta historia, estos hechos, y vamos a ir ahí masticando, vamos a ir profundizando en ciertos puntos. Por eso te animo que tengas lápiz, papel a la mano. Verso 1 dice: después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, de Tiberías, y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacían los enfermos. Veía las señales que Jesús hacía en las personas. Y en este pasaje sucede que, si tú sigues leyendo, porque nos vamos a saltar, Jesús decide alimentar, proveer a un gran número de personas. De paso, les dio una lección a sus discípulos, mostrándoles esta señal, este milagro. Porque miren, queridos amigos, hermanos, familia, que me están viendo en este día, Jesús no es que él se levantaba un día, se rascaba la cabeza y decía, bueno, ¿qué milagros voy a hacer ahora? No, todo estaba fríamente calculado. Todo seguía un plan, tenía un plan, un orden, una agenda divina, que para la mente humana, para sus discípulos, era toda una aventura, porque no sabían qué esperar. Y ahora, ¿qué va a hacer Jesús? Era adrenalínico, y sigue siendo hasta el día de hoy. Para quienes seguimos los pasos de Jesús, sabemos que es así, esta vida de fe, pero debemos prestar atención a las señales. Y mira, el verso 14 resalta esto una vez más. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Mira, ellos pensaron que Jesús, al haberlos alimentado, era la respuesta, era la solución a sus problemas. Porque en aquel entonces, la manera de ganarte el corazón de las personas era dándoles de comer, y quizás no solo en aquel entonces, sino también ahora. Bien dice el conocido adagio, ¿verdad? Popular: en barriga llena, complete la frase. Y entonces Jesús, al haber alimentado una multitud de personas, al traer sanidad a los que estaban enfermos, las personas dijeron, wow, miren, estas son las señales que esperábamos. Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y es que esto es lo maravilloso, lo intrigante de Jesús, que él no se autopromocionaba, él no se autopromovía, él trataba de estar en las sombras, en el anonimato, y las demás personas trataban de encasillarlo: un profeta, un maestro. Para otros era solo un milagro, una sanidad, salir de deudas, encontrar el amor de su vida. Y yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti?
Sigamos leyendo y yo creo que el Señor va a responder o a ayudarte a responder esa pregunta a lo largo de este mensaje. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y es que tan popular era Jesús en aquel entonces que las personas querían ya proclamarlo rey. Querían ya proclamarlo rey, un rey ahí que está velando por los más necesitados. Pero esto es algo que no entendían las personas, no entendían sus discípulos. Él volvió a retirarse y estar a solas. Las personas tenemos esta tendencia de querer que Jesús sea lo que nosotros queremos que sea, pero Jesús tenía claro el panorama, él tenía clara la misión, a qué lo había enviado el Padre Celestial. Me encanta porque muchas veces queremos nosotros definir a Jesús, pero no se lo puede definir, no se lo puede encasillar. Él es más que eso. Y nos deja claro a lo largo de esta historia, así que esto se pone interesante. Mira, en el verso 25, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y se fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. ¿Qué pasó? Del verso 15 al verso 24. Yo, por temas de tiempo, vamos avanzando, pero te animo que leas la historia completa. Está en Juan capítulo 6. Del verso 15, Jesús les dice a sus discípulos, ¿saben qué, muchachos? Crucen al otro lado, vamos a otra ciudad. Los deja que ellos vayan solo, Jesús se va a orar y luego Jesús los alcanza. Entonces, cuando las personas quieren buscar apoderarse de Jesús para hacerlo rey, se dan cuenta que ya no estaban allí, que tanto Jesús como sus discípulos habían avanzado durante la noche, habían recorrido, habían ido a otra ciudad. Y aquí podemos ver la motivación de las personas de por qué buscaban a Jesús, por qué lo buscaban, por qué lo querían seguir. Mira, cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Le empiezan a demandar explicaciones. Maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te escondiste? ¿No ves que te queremos hacer rey? ¿No ves que queremos más de esos milagros, de esas señales? Y Jesús les respondió, de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto las señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Y me encanta esto de Jesús, porque Él mira el corazón de las personas y no lo pueden engañar. Él sabe cuál es la motivación de su corazón y la razón de por qué lo buscaban. ¿No les ha pasado que cuando alguien les llama o escriben, ustedes ya saben para qué es? Ajá, ¿te diste cuenta? Si puedes predecir tu futuro. Cuando te llama un familiar, cuando te llama una persona X, Y o Z, tú ya sabes para qué esto. Dices, uy, es para pedirme plata. Uy, me va a contar otro problema. Uy, tal cosa. Tú ya sabes para qué es. Y entonces aquí Jesús ya sabía. Él conoce nuestros corazones mejor de lo que tú y yo nos conocemos. Y me encanta, porque Él va directo al grano. Y les dice, y les da ese consejo. Les dice, hey, yo sé por qué ustedes vienen. Les digo, no me buscan por las señales, lo que están apuntando, sino porque quedaron satisfechos. Quizás ya no quieren trabajar. Les gustó esto de sentarse, escuchar mis enseñanzas y luego que les sirvan hasta quedar satisfechos. Verso 27, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios del Padre. Entonces Jesús empieza a clarificar y dice, hey, a las personas que lo andaban buscando, les dice, señores, damas, caballeros, me halaga que me estén buscando, pero yo sé por qué me están buscando y no es la motivación correcta. Ustedes me están buscando porque quedaron satisfechos, porque se llenaron de pan, de ese sándwich, se quedaron satisfechos, mas no por las señales. Y les dice Jesús, exponiendo el corazón, les dice, hey, trabajen por la comida, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y aquí Jesús nos lleva a pensar más allá.
de lo natural, de lo terrenal. Nos lleva y nos invita. Esta es una invitación a pensar más allá, en algo llamado propósito, en algo más grande, en algo más eterno. Tremendo consejo, trabaja por aquello que el dinero no puede comprar. Apunta a la vida eterna, no a la vida pasajera, en otras palabras. El trabajo es sinónimo de esfuerzo, de intencionalidad, de compromiso. En otra traducción, en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, este pasaje, estos dos versículos 26 y 27 dicen: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Esto se puso bueno, esta es otra versión. Y aquí Jesús nos empieza a clarificar el panorama, nos empieza a dar herramientas para mirar nuestro futuro. Verso 28, entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Ellos le dicen: ok, Señor, queremos trabajar en este propósito más grande, queremos apuntar a la eternidad. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dice: esta es la obra. Si van a invertir tiempo, energía, recursos, compromiso, crean en aquel que Él ha enviado. Crean en mí, dijo Jesús. Le dijeron entonces: pero ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? ¡Wow! ¿Lo empezaron a seguir a Jesús por la señal que había hecho? No, porque quedaron satisfechos y querían más. Y Jesús les está dando la fórmula, les dice: hey, ustedes no me siguieron por las señales, ustedes me siguieron porque quedaron satisfechos. Y yo les doy la clave para que vivan satisfechos. Crean en mí, crean en aquel que Dios ha enviado. Y ellos dicen: bueno, Señor, pero entonces danos otra señal para ver y luego creer. Para ver y luego creer. Y Jesús dice: hey, muchachos, no, así no funciona esto. Si tú quieres seguir, si tú quieres saber la señal que estás en el camino, la fe es un indicador importante e indispensable. Porque el caminar de Cristo, el caminar, el seguir a Jesús, es un camino de fe. Sí, que te va a traer satisfacción. Pero la base de seguir a Jesús es un camino de fe. Primera señal, la fe. ¿Cómo está tu vida de fe? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en torno a la fe? ¿Es un recurso indispensable hoy por hoy en tu caminar con Cristo? ¿O cada vez ha ido menguando? ¿O cada vez ha ido disminuyendo? Y aquí las personas le piden una señal para creer. Verso 31, le recuerdan a Jesús, las escrituras dicen: nuestros padres comieron el maná del cielo, tal y como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino fue mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vivir por fe te da vida, pero no es fe en la fe, no es ser positivo por ser positivo o ser optimista por ser optimista, no. Vivir por fe te da vida, pero la fe es una persona. Creer en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, que da vida al mundo. Verso 34, le dijeron: Señor, danos de este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La fe abre tu corazón para recibir de parte de Dios.
Entonces no es el tamaño, la cantidad de tu fe, sino es el objeto, la persona en quien depositas tu confianza, en quien crees. Y la fe abre tu corazón para recibir de parte de Dios. Pero esto es tremendo porque Jesús sigue exponiendo el corazón. Y ojo, no, quiero que tengas la imagen correcta de él. En esta conversación Jesús no los está acusando. Todo lo contrario, Jesús les está guiando porque ellos se lo pidieron. Le dijeron, Señor, queremos tus obras, queremos ser parte de esto. Y él les dice, ok, para vivir por fe, no se preocupen mucho de lo temporal, sino enfóquense en lo eterno. Y empiezan a tener esta discusión. Pero mira el verso 36. Jesús les dice, pero yo les he dicho que aunque ustedes me han visto, no creen. Ustedes vieron las señales, quedaron satisfechos, pero aún así no creen quién soy yo. Y me encanta porque Jesús nos conoce. Y yo sé que tú haces esfuerzos. Muchas veces te has conectado y la duda ha estado en tu corazón o tal vez sigue estando. Y mira, te abro mi corazón. También hay áreas. Sí, también hay áreas en mi corazón donde todavía hay duda. Pero mira lo que dice el verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea, a pesar de tus dudas, a pesar de tu incredulidad, el Señor no te rechaza, Jesús no te rechaza. Quizás aunque tú no creas en Él sí cree en ti. Él sí cree en ti. Me encanta. Por eso sigo a Jesús. Pero bueno, sigamos en la historia, que esto se pone mejor, ¿verdad? Verso 38. ¿Por qué no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? Creer en Jesús, tener fe en el Hijo de Dios, es rendir nuestra voluntad. Este camino de fe, esta es otra señal, segunda señal. Creer en Jesús, tener fe en el Hijo de Dios, es rendir nuestra voluntad. Es decirle, Padre, es decirle, ser conscientes de que ya no hago mi voluntad, sino que abrazo tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que Él me dio, yo no lo pierda, sino que lo resucite al final. Y bueno, la conversación continúa, pero esto que vamos a leer a continuación, me pone la piel de gallina. Verso 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? Porque ellos pensaron que seguir a Jesús es tener al genio de la lámpara mágica, cuando Dios tiene algo más profundo, más íntimo para ti y para mí. No es que simplemente me acerco a Jesús porque no tengo un trabajo o simplemente me acerco a Jesús porque necesito una sanidad. Mira, Él te lo va a dar, Él lo puede dar, pero hay algo más profundo que eso. Era lo que pasaba en o lo que se relata en este capítulo. Ellos pensaron eso de Jesús. Y Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les resulta escandaloso? Mira, en otra versión dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? Vamos a la siguiente señal, a la tercera señal, para saber que estamos en el camino. Primera señal, fe. Segunda señal, rendir nuestra voluntad. El caminar de fe es un caminar de rendición, de poner delante de Dios sueños, metas, anhelos y darle gracias, porque Él en su tiempo, en su momento, lo lleva a la realidad, lo añade a tu vida. Pero aquí viene una señal clave. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, verso 61. Así que les dijo, ¿esto les ofende? Esto les ofende. Mira, la tercera señal es la ofensa.
Tal vez estás ofendido con Dios porque no hizo lo que le pediste como tú le pediste, en la forma que se lo pediste y en el tiempo que se lo pediste. ¿Estás ofendido con Dios o con algún familiar, con algún amigo, compañero de trabajo, con tu jefe, con tu esposa, con tus hijos, porque fue injusto y la ofensa ha encontrado un espacio en tu corazón? Y mira, la tercera señal de saber que vamos en un camino de fe, en el camino correcto, es que la ofensa debe estar al mínimo posible. O mejor dicho, presta atención que no te hayas desviado por la señal de la ofensa. Porque así como estas personas se sintieron ofendidas, ellos venían a buscar algo de Jesús y Jesús les dio algo más grande, algo eterno. Ellos venían por algo temporal, pero Jesús tenía preparado para ellos algo eterno, propósito, destino, identidad. Pero ellos querían no algo más pequeño. Y Jesús les dijo, hey, ustedes me están pidiendo, ¿quieren ser parte de esto? Listo, este es el camino. Crean en mí, confíen en mí. Vivan por fe. Ok, vivo por fe. ¿De qué se trata la fe? De rendir, traer tus planes, tus sueños, tus metas, tus anhelos, tu matrimonio, tu trabajo, emprendimiento, ponerlo delante de Dios y decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Y número 3, cuidado con la ofensa. Porque mira lo que pasa a continuación. Verso 66, a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Siguiente, en otra traducción dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Por eso es la razón de que quizás en tu caminar de fe, tú dices, sí, Cristian, tienes razón, cuando fui joven, la verdad no me di cuenta de la señal que decía ofensa, me desvié por esa ruta y me alejé del Señor. Lo abandoné. Le pedí que sane a ese ser querido, le pedí, le rogué, pero no sucedió así y me duele en el corazón la ausencia de papá, de mamá, de ese hijo, de ese ser querido. Y la ofensa se instaló en tu corazón. Pero así como Jesús dijo, todos los que el Padre me ha dado, mi tarea es que ninguno se pierda. Por eso has regresado. Quizás por eso te has conectado otra vez. Qué fuerte lo que Juan relata. Y esto, mira, sé que es verdad, porque me incluyo. En ciertas áreas de tu vida quizás has dejado de seguir a Jesús, porque en vez de fe hay ofensa, en vez de fe hay desobediencia, porque pensamos que podemos controlar y manipular a Jesús a nuestra voluntad, cuando es lo contrario. Y mira, cuando tú rindes tu voluntad, le entregas el control al Señor, hay paz, gozo, alegría, en medio de la situación adversa, difícil que puedas estar enfrentando. Siguiente versículo, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro les respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si tú sabes y solo tú sabes de qué se trata el vivir la vida. ¿A quién iré para saber cómo manejar mi sexualidad? ¿A quién iré para saber cómo manejar mis finanzas, mi matrimonio, mi familia, la iglesia, el ministerio, el trabajo? ¿A quién iré, Señor, si tú eres, si solo tú tienes la clave de la vida eterna, si solo tú sabes de qué se trata esto? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Señor, te seguimos por quien tú eres, no por lo que tú nos puedes dar. Señor, te seguimos porque hemos visto las señales de quien tú dices ser. Señor, te seguimos porque nadie me ama tanto como tú me amas. Nadie me ha perdonado tanto como tú lo has hecho. Jesús, te seguimos porque eres el Hijo del Dios vivo.
Señor, te sigo porque en medio del caos, del camino, de la dirección que tomé y del caos en el que se encuentra mi vida, solo en ti encuentro paz, seguridad, esperanza. Mira las señales. Mira las señales. Para que estés seguro que estás avanzando por el camino correcto. Queridos amigos, la pregunta es, ¿quieres aceptar a Jesús? ¿Al Jesús de las Escrituras? ¿Quieres seguir a Jesús? Mira, el Espíritu Santo te va a dar las señales para que creas y veas que vas por el camino correcto. Muchos quieren primero las señales y luego quieren creer. Pero el Señor te invita a creer en Él, en quien Él dijo ser. Y las señales van a ir disipando poco a poco la duda, el temor. Va a traer sanidad, va a traer libertad, va a traer paz. Y todo inicia con una oración. Allí donde tú estás, dile con tus propias palabras: Jesús, creo en ti, te entrego mi corazón. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Amén. Qué hermoso tiempo que hemos pasado juntos aprendiendo más de la palabra de Dios. Y recuerda, no estás solo, queremos caminar esta vida contigo. Y por eso es que queremos invitarte a nuestras 2 reuniones semanales que tenemos los miércoles a las 6:30 de la mañana, donde juntos oramos y adoramos a Jesús. Así que no olvides, te esperamos. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Hola, recuerda las señales del camino para saber que tú y yo estamos en el camino correcto. ¿Te recuerdas cuáles eran? Primero, fe. Ok, pero ¿en quién? En Jesucristo. Número 2, ese caminar de fe nos lleva a rendir nuestra voluntad para abrazar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y número 3, cuidar nuestro corazón de la ofensa. Mira estas señales y ve por el camino seguro. Si el Señor habló a tu corazón, no olvides de suscribirte, comentar qué es lo que más te impactó, activar la campanita y compartir este mensaje con alguien que sabes que lo necesita. Te mando un fuerte abrazo. Esto es Core en Línea, porque la iglesia es donde tú estás. Chao, chao.